Conflicto armado interno, memoria histórica de Guatemala. La memoria histórica de Guatemala con relación al conflicto armado interno, la cual fue una guerra civil entre el gobierno de Guatemala y el Estado enfrentando en contra de las organizaciones civiles. Esta guerra tuvo una duración de 36 años que como consecuencia dejó muchas muertes y personas desaparecidas. Además, se abordará su impacto social después de 23 años de la firma de los acuerdos de paz y que desde nuestra labor como funcionarios del Ministerio de Educación podemos contribuir para mejorar el reconocimiento de la memoria histórica de nuestro país, como promover una cultura de paz, convivencia pacífica, derechos humanos y democracia, con jóvenes estudiantes del nivel medio, ciclo básico. Según análisis de las fuentes documentales que narran la historia del conflicto armado interno de Guatemala, descrita en las referencias al final de este video, que es de suma importancia que las puedan consultar para poder ampliar sus conocimientos en este tema, tomando en cuenta que es de interés de todos los guatemaltecos conocer por qué estamos como estamos. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Fuentes. Este, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocan la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia de 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Al principio, la guerrilla actuó en la región oriental del país, pero fue abatida por las fuerzas regulares. En el lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala, pero este también se organizó y cambió la táctica. Obtuvo más armamento y recursos humanos. Por consiguiente, en acciones de mejores dirigidas, logró recuperar las regiones tomadas por la guerrilla. Según documentales de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre la represión militar en Guatemala, la mayoría de las víctimas fue producto de políticas de tierra arrasada y combates de la región occidental de la Franja Transversal del Norte, particularmente en el Triángulo Ixil, que fue poblado en la década de 1960. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Según documentos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son los responsables del 93% de la violencia del conflicto armado interno y los grupos guerrilleros únicamente del 3%. Es importante mencionar algunos de los precursores de la paz durante los sucesos del conflicto armado interno que duraron de 1980 hasta 1998, siendo ellos Rigoberta Menchú, Ninel Montenegro, obispo Monseñor Gerardi y estudiantes de la Universidad de San Carlos. Antes del gobierno de Vinicio Cerezo, los gobiernos militares elaboraron varios fraudes electorales y dictaduras militares. Se destaca que es el primer gobierno de la era democrática que tuvo grandes logros, entre ellos el lanzamiento de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2, que se dieron en la región en diferentes fechas, a la cual llegó a la firma de la paz firme y duradera. De esa cuenta, el conflicto armado interno finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante el gobierno de Álvaro Alzú con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. Uno de los convenios de los acuerdos de paz es la creación de una comisión de esclarecimiento histórico con el propósito de conducir un proceso de construcción del tejido social dañado por las injusticias cometidas durante la guerra interna. El informe contiene 84 recomendaciones, las que apuntan hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y a la creación de una sociedad inclusiva. Luego de conocer la historia de Guatemala con relación al conflicto armado interno,
Es necesario implementar una memoria histórica pedagógica con las siguientes acciones. Realizar giras educativas a la exposición interactiva ¿Por qué estamos como estamos?, la cual nos permite tener un panorama sobre la historia acontecida en Guatemala. Además, hacer un análisis documental de bibliografías que relatan la memoria histórica de Guatemala y el conflicto armado interno. Asimismo, promover la implementación del ideario de valores escolar para fomentar una cultura de paz y convivencia pacífica en los centros educativos. Realizar análisis y propuestas a las autoridades locales y nacionales sobre el impacto social después de 36 años del conflicto interno y 23 años de la firma de los acuerdos de paz. La memoria histórica sobre el conflicto armado interno de Guatemala, más que cifras, es la aceptación de las injusticias que vivieron nuestros hermanos guatemaltecos y el impacto económico, social, cultural y educativo que enfrenta el país actualmente. La falta de compromiso del organismo legislativo y ejecutivo en implementar acciones de seguimiento para dar cumplimiento a los acuerdos de paz y a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha dado como resultado un país convulsionado de violencia, desigualdad y violación a los derechos humanos, para lo cual es necesario crear políticas de Estado para el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz. Por lo tanto, las actuales generaciones empoderadas de la memoria histórica deben constituirse en entes de cambio, garantes de una ciudadanía libre, soberana e independiente que lucha contra sus derechos.